Doctora Lorian Jiménez Fifi, qué gusto tenerla una vez más con nosotros, un placer escucharla. ¿Qué le parece todo esto que está sucediendo en el planeta con la aparición de las nuevas variantes, las nuevas cepas? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en su programa. Pues bueno, lo que está pasando es algo serio, ¿no? Pero necesitamos entender algo. Mientras no se hagan esfuerzos reales por detener la propagación del virus, la variante Delta no va a ser la última de gran preocupación que veamos. Es decir, que la razón por la que tenemos estas variantes nuevas que son más problemáticas, más agresivas y que nuevamente van a ponernos de rodillas incluso con la vacunación, ¿verdad? Es porque hemos dejado que el virus se siga propagando. Hay lugares que lo han hecho más irresponsablemente que otros, ¿verdad? En el sureste asiático, de hecho, los países, y en Oceanía también, Australia, Nueva Zelanda, han controlado muy bien la propagación del virus desde que la pandemia inició. Pero ahora pagan, como se dice, ¿no? Pagan justos por pecadores, porque en lugares como México, como Estados Unidos cuando estuvo encabezado por Donald Trump, como en Sudamérica y como la mayor parte de los países europeos, que se ha seguido esta estrategia de prácticamente dejar que las cosas avancen, y cuando todo va mal, pues confinémonos todos, ¿no? Y después le seguimos. Pero esto ha hecho que el virus se siga propagando, y ahora sitios que han hecho tan bien las cosas, como Taiwán, por ejemplo, yo lo veo con tanta tristeza que ahora estas variantes las tienen incluso en lugares así donde controlaron también, y ahora también allá tienen problema. Están pagando, ¿no?, por la irresponsabilidad que hemos tenido países como México, definitivamente. Doctora, sobre este tema que menciona y lo platicábamos a inicios de la semana, es tal vez nuestro talón de Aquiles como humanidad a nivel global, el egoísmo con el que nos manejamos, y justamente está tocando un tema fundamental, porque así como aquí en México pensamos en detenernos y confinarnos frente a la situación que estamos viviendo, estamos afectando también de manera pues importante a otros países, y no debemos olvidar esta interconexión e interdependencia en la cual todos coexistimos. Y frente a esta condición, doctora, pues mencionar también una de las dudas que aquejan a la población frente a esta variante Delta, que ahorita está sonando mucho más en medios, que es ¿qué tanto son las vacunas actuales eficientes contra esta y las próximas variantes que se van a seguir presentando? Bueno, no podemos anticipar exactamente qué variantes van a venir después de Delta, ¿no? Lo que sí hemos visto es una evolución hacia variantes cada vez más agresivas y más problemáticas. Aquí los problemas son 4 o 5, ¿no? Es decir, hay que entender que no todas las mutaciones o todos los conjuntos de mutaciones van a terminar siendo problemáticos. Hay muchísimas variantes descritas. A estas alturas hay cientos de variantes descritas, más no todas son problemáticas. Es problemático cuando el conjunto determinado de mutaciones lleva al virus, en primer lugar, a ser más contagioso. Es problemático cuando lo lleva a ser más agresivo en la enfermedad que causa, es decir, más virulento. Sí. Es problemático cuando evade a la inmunidad o evade a la detección, que es otra cosa que no se está hablando mucho, pero también los métodos de detección pueden ser evadidos, y esto es un gran problema. Y finalmente es problemático cuando el virus, las mutaciones pueden generar nuevos vectores de contagio. Quería decir que ahorita los seres humanos somos los vectores de contagio para otros seres humanos, los únicos vectores de contagio. Pero si seguimos jugándole a dejar que el virus se propague, no hay garantía de que algunas de estas variantes que surjan después de Delta, por ejemplo, encuentren nuevos vectores, como por ejemplo las aves o los animales salvajes, las ratas, las ardillas o los animales domésticos, es decir, que ellos se puedan infectar y que a través de ellos esos animales se vuelvan vectores de infección hacia el ser humano. Estamos jugando con fuego, y esta estrategia, ahorita contesto lo de la vacunación, ¿no?, que es un poco más sencillo y lógico, pero este es un punto muy fundamental. Estamos jugando con fuego porque esta situación hemos sido
inmensamente irresponsables. Bueno, han sido los gobiernos de países que han decidido por estas estrategias. Si se fijan, en México, por ejemplo, pues no se ha procurado nunca detener la propagación del virus. Lo que se ha hecho es dejar que el virus circule, y cada vez que se vuelve caótica una situación en algún lado, confínense otra vez, ¿no? Todos confínense. O sea, los confinamientos masivos no son una estrategia de salud pública. Estos deberían de ser utilizados únicamente como recursos de último nivel, cuando viene una situación que es realmente que pone en riesgo inminente la vida de miles de personas de no hacerlo. Pero hay que entenderlo con claridad, porque estos confinamientos masivos son la estrategia más costosa posible, y hablo en el costo no solamente en vidas, desde luego en vidas, pero en vidas el costo más alto económico, social, educativo, cultural. Es decir, tenemos todas las actividades humanas paradas por la irresponsabilidad de un gobierno que no ha querido afrontar su obligación de ampliar el número de pruebas, dejar de sesgar las pruebas que se hacen, de tratar de encontrar intencionadamente a los asintomáticos para poderlos aislar y reducir las cadenas de contagio. Es decir, por no hacer esto, vigilar fronteras. ¿Por qué México no pide, por ejemplo, a los viajeros pruebas PCR negativas para entrar al país, cuando prácticamente todo el mundo lo está haciendo, ¿no? A ustedes, por ejemplo, en Baja California Sur, pues esto es un tema que les atañe muchísimo, porque una de sus actividades principales es el turismo. Ahora, decir, cierren el turismo, bueno, ¿y de qué va a vivir el Estado? Es decir, esa tampoco es la opción, pero la opción es hacerlo con responsabilidad para tratar de disminuir los contagios y la propagación del virus. En fin, sobre la vacunación, muy rápidamente, ¿qué tanto Delta está evadiendo la vacunación? A ver, la variante ha adquirido propiedades de evasión de la inmunidad. Entonces, hasta donde sabemos, Delta es capaz de evadir la inmunidad que una persona genera cuando fue previamente ya infectado por el virus. Queriendo decir que quienes ya tuvieron COVID-19 en el pasado no pueden bajar la guardia y pensar que están protegidos vía la inmunidad natural, porque Delta está evadiendo esta inmunidad y reinfectando a quienes ya fueron infectados previamente, incluso teniendo buenos niveles de anticuerpo presentes. Lo segundo es que Delta está evadiendo muy importantemente la inmunidad cuando en esquemas parciales de inmunidad, queriendo decir que una sola dosis de vacuna no es suficiente para proteger a la población contra este virus o esta variante del virus. Entonces, se ve que hay muy buen resultado, muy buena eficacia de vacunas como Pfizer, como AstraZeneca, ya sea doble, ya el esquema completo de 2 dosis, Pfizer, AstraZeneca, o lo que están haciendo los europeos ahora, que es la gente que se puso en primera dosis AstraZeneca, los están mandando a ponerse en segunda dosis la vacuna de Pfizer, una dosis de Pfizer. Y esto está muy bien documentado ahora y resulta que tiene un efecto sinérgico muy positivo, esta combinación, que protege ampliamente contra la variante Delta y el resto de las variantes. Entonces, la vacunación sigue siendo la regla. Hay que vacunarse, sin duda. Doctora, lamentablemente en los últimos días hemos estado viendo que Baja California Sur y en específico Los Cabos ha sido tema nacional por todo lo que está ocurriendo en el estado. Usted, con la experiencia que tiene, ¿qué dice el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica respecto a la situación real del Estado? Sí. Bueno, desafortunadamente las noticias no son alentadoras. Lo que, según los datos que ayer se hicieron públicos por el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, en el estado de Baja California Sur, la variante Delta ya representa cerca del 60% del virus que circula. Es la variante predominante. Ustedes están en la situación, vamos a decir, de
están en la situación, vamos a decir, previa a lo que ocurrió catastrófico en la India. Ahora no estoy diciendo que esto se pueda comparar, ¿no? La densidad de población, el tamaño de la población, etcétera, que hay en Baja California, lo que ocurrió en la India, evidentemente no, pero este repunte, lo que se ha visto cuando la variante Delta ha llegado a ser predominante en alguna población, es que se dan estos repuntes que son increíblemente difíciles de controlar. Y en realidad, pues sí, el avance de la vacunación en su estado, muy lamentablemente, no es suficiente para detener este repunte, sin duda. Entonces, la población tiene que estar muy consciente de esto y saber que cuidarse contra el contagio es primordial. Es decir, va a haber mucha gente, ya hay mucha gente contagiada. Esto, a mayor número de contagiados, esto siempre va a implicar mayor número de enfermos. Y más enfermos, desafortunadamente, siempre va a implicar más hospitalizados y muertos. Entonces, las medidas de prevención, si bien el gobierno está haciendo como que va a administrar los contagios en el tiempo, creo que ese error se cometió en el verano del año pasado, se volvió a cometer en diciembre y enero de este año, y ahora lamentablemente se está volviendo a cometer un año más tarde, ¿no? Esta situación de creer que se pueden administrar en el tiempo los contagios simplemente para no saturar los hospitales es una estrategia realmente letal. Y lo que la población en sí puede hacer es concientizarse de que el problema que están viviendo ahí es muy grave. De hecho, en todo el país no hay un estado en donde la variante Delta ya sea tan predominante como en Baja California Sur, ¿no? Ese es el estado, ustedes son el estado en donde predomina Delta. También Sonora, desde luego, Sonora, Sinaloa, están muy mal y a punto de llegar también a ese nivel, pero ustedes ya lo están. Es decir, que más del 60% de los contagios son Delta y ninguna otra de las variantes tiene ni siquiera cerca de ese porcentaje, ¿no?, de prevalencia. Entonces, la gente tiene que cuidarse del contagio y se cuidan utilizando cubrebocas de buena calidad, cubrebocas que realmente sean cubrebocas de buena calidad como KN95, o cubrebocas dobles de tela, o sea, 2 cubrebocas o 2 quirúrgicos, evitar aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados. Ustedes que están en un lugar en donde se utilizan mucho los aires acondicionados, ¿no?, en los interiores, necesitan aumentar, es decir, los mini splits y los aires centrales pueden regularse cuál es la cantidad del aire exterior que se utiliza en el sistema. Esto aumenta desde luego el costo de acondicionar el aire, pero también disminuye los contagios. Es decir, entre más aire del exterior ustedes recirculen en un espacio cerrado, y sobre todo si es un espacio que siempre está con aire acondicionado, pueden además utilizar filtros de aire de tipo EPA, que ya sea que pueden estar dentro del mismo sistema del aire acondicionado o aparte, pero esto es muy importante, cuidar la calidad del aire en los espacios cerrados es fundamental para disminuir el riesgo de contagio. Lamentablemente el tiempo siempre nos juega en contra, pero queremos agradecerle nuevamente muchísimo su presencia, su tiempo, doctora. Gracias por sus conceptos y por toda esta información tan valiosa en este momento tan complicado que estamos enfrentando. Al contrario, muchas gracias por la invitación.